Hola Mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos Mundiamigos? Ya saben, como siempre, una vez más reaccionando y conociendo cosas nuevas sobre México. Todo lo que ocurre en México es de nuestro interés, por eso continuamos reaccionando cada día a videos sobre México. Por aquí tenemos uno que suena muy interesante, dice así: México no se detiene ante nada y se fortalece cada vez más. Vamos a ver de qué trata este video, muy interesante. Como siempre, todos están invitados a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios con sus sugerencias y con sus opiniones. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. Decían las agencias que México caería en recesión. Hoy podemos hablar de crecimiento. Con esa frase, pronunciada el 30 de abril, Claudia Sheinbaum introdujo un dato que descolocó al consenso de analistas. El Producto Interno Bruto avanzó 0,2% en el primer trimestre de 2025 y 0,8% en su variación anual. Esta divergencia plantea preguntas evidentes. ¿Por qué la profecía del freno no se cumplió? ¿Y qué resortes activó la economía mexicana para nadar contracorriente? A pesar de que la cifra parece modesta, su significado es mayor de lo que muestran los decimales. El gobierno consiguió un leve crecimiento sin recurrir a subsidios masivos, sin relajar la disciplina fiscal y sin forzar al Banco Central a bajar drásticamente la tasa de referencia. Y es por esto que en este video reconstruiremos los argumentos que permiten explicar cómo se consiguió evitar el ciclo de contracción y, de paso, reforzar la narrativa de que México puede defenderse aun cuando el viento exterior sopla en contra. Una sorpresa estadística explicada. El detalle sectorial revela un país de claroscuros. El sector primario se disparó 8.1% trimestre contra trimestre, resultado de futuras cosechas adelantadas y de mejores condiciones climáticas luego de un 2024 marcado por la sequía. Dicho renglón apenas representa 3,4% del PIB, pero fue suficiente para compensar la caída de 0,3% en las actividades industriales y la completa estabilización de los servicios, que crecieron exactamente 0%. La mezcla es extraña. Un rebote en la parte más pequeña de la economía, combinado con debilidad en los motores tradicionales, arroja, sin embargo, un saldo final positivo. Tres elementos coyunturales amplificaron la sorpresa. El primero fue el rush exportador de autopartes y electrónicos que se produjo cuando los fabricantes adelantaron embarques ante la perspectiva de aranceles estadounidenses. El segundo provino de la obra pública acelerada que integró el Plan México. Tan solo la Comisión Nacional del Agua anunció licitaciones por más de 30,000 millones de pesos para 2025 y la creación de 65,000 empleos directos, un impulso capaz de mover la aguja estadística. El tercer factor fue la contención de la inflación. Al permanecer alrededor de 4%, el poder adquisitivo de los salarios, que aumentaron en promedio 12% real en el caso mínimo, sostuvo el consumo de los hogares y evitó que el estancamiento de servicios se convirtiera en retroceso general. Lo interesante es que el rebote se obtuvo con una política macroeconómica ortodoxa. Banxico mantuvo la tasa real positiva hasta febrero y comenzó un ciclo de recortes milimétrico. Hacienda, por su parte, preservó la ruta de reducción del déficit y dejó claro que la deuda pública seguirá por debajo de 50% del PIB. No hubo giros abruptos, sino un curioso equilibrio entre prudencia y activismo. Obra pública como ancla de la demanda interna. Sheinbaum apostó por el Estado como cliente catalizador de la inversión. En vez de rescates directos, la receta fue licitar obra pública con alto contenido nacional y exigir encadenamientos para pequeñas y medianas empresas. El ambicioso paquete hídrico alcanza 37 megaproyectos, desde la desaladora de Rosarito hasta la presa Milpillas, con una inversión a lo largo del sexenio que superará los 186,000 millones de pesos. Este monto, inyectado en estudios, construcción y equipamiento, constituye la columna vertebral de la estrategia contracíclica. Junto a la ruta del agua, el gobierno aceleró la ampliación del puerto de Manzanillo y las obras ferroviarias en el istmo de Tehuantepec, buscando capitalizar el nearshoring asiático. Además, se puso en marcha la primera tanda de centros de educación y cuidado infantil, 200 guarderías públicas gestionadas por el IMSS que permitirán a 40,000 madres incorporarse al mercado formal. Así, la política de infraestructura no solo genera empleo inmediato, sino que eleva productividad futura, al garantizar agua, logística y cuidado infantil, y al mismo tiempo suaviza la desigualdad que limita el mercado interno. Dialogar, no confrontar. Contención del golpe arancelario. La decisión de Donald Trump de reactivar tarifas de hasta 25% a vehículos y doble gravamen a ciertos insumos de acero y aluminio colocó a México frente a un dilema clásico: responder con la misma moneda o abrir un carril de negociación. Sheinbaum escogió la segunda vía y consiguió que Washington aceptara descontar el valor regional completo del TMEC, no solo la parte. Claro, porque
Si se escoge la confrontación, ahí lo que se va a crear es un ambiente más hostil, Claro, más problemático. En cambio, bueno, con la negociación se logran muchas otras cosas, es diferente. porque son países que tienen, cada uno tiene su fortaleza y tienen con qué sentarse a conversar, a negociar. Mira, si tú me disminuyes, yo aporto esto, y si yo aporto esto, tú también puedes. Y así pues algo recíproco, pues algo mutuo. Exacto. Exacto, pues en cambio con la confrontación que, bueno, o sea, a menos que sea la última instancia ya, ir a la confrontación y no bélica, por supuesto, sino confrontación de palabra, pero si se puede evitar y se recurre a la negociación, para eso los países recurren a la diplomacia, a conversar entre los representantes de cada Como debe país. ser, pues. Claro, como debe ser. Final ensamblada en Estados Unidos al calcular las tarifas. El ajuste vuelve a México más competitivo frente a Asia, y paradójicamente incluso frente a algunos fabricantes canadienses. La Cancillería también logró un acuerdo sanitario para neutralizar el riesgo del gusano barrenador en el ganado, tema que amenazaba con cerrar la frontera agropecuaria del norte. En paralelo, Banjico pactó con la Reserva Federal una línea swap de liquidez que contuvo la volatilidad del peso. Estos mecanismos de colchón no anulan el golpe, pero lo amortiguan. El superpeso se sostuvo en torno a 18.5 por dólar y los costos de financiamiento no se desbocaron. Nearshoring 2.0, oportunidad en medio de la tormenta. Mientras Asia soporta sanciones cruzadas, México emerge como refugio industrial. Foxconn anunció la mayor planta de semiconductores de América Latina en Jalisco. BYD decidió ensamblar baterías eléctricas en Coahuila. También. Siemens confirmó un hub de automatización en Monterrey. Para atraerlos, el gobierno ofrece terrenos a precio preferencial en los nuevos polos de bienestar y contratos de energía limpia a largo plazo. La diferencia con ciclos de maquila anteriores es que se exige contenido local mínimo y la integración de pymes nacionales en la cadena. La inversión fija privada ya representa 23% del PIB, y Hacienda calcula que se acercará a 25% en 2025, la ratio más alta en una década. Si este pronóstico se cumple, parte del impulso que en el primer trimestre provino del mundo rural emigrará al corazón manufacturero, reduciendo la dependencia del volátil sector primario. El triángulo virtuoso: empleo, salarios e inflación. El mercado laboral ofrece señales contradictorias, pero en conjunto positivas. El IMSS registró 226,000 altas netas en el trimestre, y la Encuesta Nacional de Ocupación reportó una desocupación urbana de solo 2.2%, el dato más bajo desde que existe la serie. Al mismo tiempo, el salario mínimo ha ganado terreno real gracias a los pactos tripartitos que lo ligan a la meta inflacionaria. La inflación, entre tanto, se acomodó justo debajo de 4%. Esa combinación, precios contenidos y empleo casi pleno, mantuvo vivo el consumo de bienes semiduraderos y servicios básicos, sector que en México explica cerca de 60% del PIB. Cuando una economía logra sostener la compra interna, la resistencia ante choques externos aumenta, pues no todo depende de la ventana exportadora. Estados Unidos, el golpe que no tumbó a México. Paradójicamente, la contracción estadounidense obedece al mismo fenómeno que impulsó ciertas exportaciones mexicanas. Muchísimas empresas norteamericanas adelantaron pedidos antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas y llenaron inventarios. Ese salto cargó artificialmente las importaciones, hinchó el déficit comercial y restó casi 5 puntos porcentuales al PIB de nuestro vecino. Para México el reflejo fue inverso. El superávit bilateral llegó a 38,000 millones de dólares, récord en un primer trimestre, y proporcionó un colchón de divisas que mitiga la presión cambista. La gran incógnita es cuánto durará este efecto adelantado. Analistas de Moody's y de la OCDE creen que el frenazo estadounidense se reflejará de lleno hacia el verano, justo cuando la estadística agrícola mexicana habrá agotado su impulso. La administración lo sabe y por ello presentó un calendario de licitaciones para julio y agosto que busca encadenar la salida de un motor con la puesta en marcha de otro. Disciplina macroeconómica y narrativa posneoliberal. Uno de los argumentos más usados para descalificar al nuevo gobierno era que, con un ejecutivo de izquierda, el gasto se dispararía y el Banco Central perdería independencia. Ninguna de las dos cosas ocurrió. El déficit primario cerró 2024 en 0,9% del PIB y se proyecta volver al equilibrio antes de 2027. La deuda pública, medida en porcentaje del producto, permanece en la mitad del promedio latinoamericano. Banxico, por su parte, actúa sin interferencias políticas y recorta tasas a su propio ritmo. Esta disciplina le da a lo que decimos siempre, ¿no? Que cuando se escucha de gobierno de izquierda,
siempre se encienden las alarmas. Exacto, claro, por las referencias que hay. Exacto, y la mayoría de los analistas políticos y analistas económicos opinan eso, sí, que la izquierda, el socialismo es pobreza, pero bueno, depende, ya hemos visto casos puntuales que depende cómo se lleve. Sí. Hasta lo poco que nosotros podemos saber, pues porque Claro. nosotros no somos economistas, simplemente vemos como que la experiencia de cada país y allí uno toma como datos de cada uno de esos países donde hay socialismo, donde hay capitalismo, donde hay extrema derecha, donde hay extrema izquierda. Entonces uno ve como cada una de las experiencias de esos países y uno saca lo bueno de cada uno y lo malo de cada Claro, uno. uno compara, ¿no? Entonces compara y ahí te das cuenta que el hecho de que un país, su corriente sea socialista, o sea, de parte del gobierno, no quiere decir en todos los casos que siempre es fatal, Claro. como pasa con otros países, ¿no? Exacto. Y a pesar de que, si bien hay muchos detractores, depende cómo manejan la administración del poder, del Estado. O sea, hay casos donde sí que ha hecho daño este tipo de sistemas, ¿no?, de gobierno. Mucho más daño que a veces los gobiernos de derecha. Sí. Y no quiere decir, y no hay garantía de que un gobierno de derecha también lo haga perfecto, porque no las hay. También cometen sus errores. Sheinbaum una potencia retórica particular. Puede defender políticas sociales, obra pública y aumento salarial sin ser acusada de populismo fiscal. De hecho, el Credit Default Swap a 5 años bajó a 74 puntos, apenas por encima de Chile y muy por debajo de Brasil o Colombia. Persisten críticas y riesgos. Las firmas de riesgo soberano reconocen los avances, pero advierten sobre la fragilidad de la recuperación. El 97% del crecimiento trimestral provino de sectores primarios y de consumo. Sin reactivación industrial y de servicios, la expansión podría evaporarse. Además, la reforma al Poder Judicial mantiene en vilo a una parte del capital extranjero. Una sentencia adversa en la Suprema Corte sobre autonomía judicial provocaría, sostienen las consultoras, un deterioro en la prima de riesgo. Otro frente abierto es la necesidad de profesionalizar a gobiernos locales para ejecutar, sin retrasos, la avalancha de obra pública. El cuello de botella no es tanto la falta de presupuesto, sino la capacidad técnica de estados y municipios para licitar, supervisar y concluir proyectos. Allí radica uno de los desafíos ocultos de la estrategia contracíclica. ¿Modelo Sheinbaum o golpe de suerte? Los escépticos argumentan que el 0,2% es apenas una ilusión estadística. El gobierno responde con una triple apuesta. Primero, acelerará las licitaciones. Solo en agua, transporte y salud se habilitarán contratos por 210,000 millones de pesos antes de septiembre. Segundo, lanzará crédito productivo a pymes exportadoras mediante Nacional Financiera y el flamante Banco Digital Kairos, cuya tasa será 3 puntos inferior al promedio de la banca comercial. Tercero, firmará con 50 directores generales un nuevo Consejo Nacional de Inversión que obligará a metas de contenido local en cada proyecto de nearshoring. Si estos compromisos se materializan, el rebote agrícola habrá sido la antesala de un ciclo manufacturero. Si no, la estadística quedará como anécdota de un trimestre improbable. Conclusión. Optimismo vigilante. La experiencia ofrece enseñanzas valiosas. Primero, la política industrial no está reñida con la ortodoxia macro. Puede ser selectiva, temporal y, sobre todo, transparente. Segundo, el diálogo diplomático vale más que la épica del conflicto. En vez de entrar en una guerra arancelaria, México obtuvo ajustes que hoy le otorgan ventaja comparativa. Tercero, la disciplina fiscal otorga margen para gastar cuando el mundo se enfría. Sin esa credibilidad, cualquier obra se financiaría a tasas prohibitivas. Cuarto, el nearshoring requiere capital humano y logística, no solo incentivos tributarios. La decisión de acompañar inversiones con guarderías públicas y tecnificación hídrica conecta cohesión social con competitividad estructural. Crecer 0,2% no es un milagro, pero en la coyuntura global equivale a evitar un naufragio. El dato confirma que la narrativa catastrofista simplificaba la realidad y que una estrategia de obra pública, contención inflacionaria y diálogo firme con Washington puede generar resultados tangibles. La tarea ahora consiste en convertir el rebote del agro y el consumo en un ciclo robusto de industria y servicios. Si el Plan México cumple sus metas, si las cadenas de nearshoring aterrizan en salarios dignos y si la diplomacia comercial preserva la certidumbre, el primer trimestre de 2025 será recordado como el punto donde México aprendió a crecer en medio de la tormenta. De lo contrario, la estadística quedará como un suspiro. Por lo pronto, Sheinbaum dispone de un relato potente. Con disciplina macro y visión social, el país demostró que puede avanzar cuando el mundo retrocede. El desafío consiste en sostener el paso
y demostrar que el espejismo del crecimiento es, en realidad, el preludio de una recuperación duradera. Bueno, más o menos es lo que dijo Mr. Cracks el otro día en el video, ¿no? Habló algo así sobre que aunque el crecimiento va a ser poco, no es un retroceso. Exacto, no significa que vaya hacia atrás. Sí, no significa que vaya hacia atrás. Bueno, en estos momentos y en estas situaciones es cuando se ve que los países tienen la fortaleza, o sea, para seguir, para levantarse, para mantenerse en pie a pesar de todas estas dificultades. Porque los países siempre enfrentan estos problemas económicos, ante caídas, subidas, todo eso. Y en estos momentos es cuando se pone a prueba la capacidad que tienen los gobernantes para mantener el país en pie a pesar de estas dificultades, de todos estos problemas que se presentan. En economía son muy comunes, en la economía de un país estos problemas son muy comunes. Normalmente es así, o sea, nunca hay un gobierno o un periodo donde todo sea, como quien dice, fluido, donde no haya todo este tipo de dificultades o retos que asumir. Siempre hay diferentes momentos del gobierno o de la historia del país donde se ven enfrentados a múltiples desafíos y bueno, está de parte de los gobernantes saber cómo manejar estos desafíos, hacerle frente de la mejor manera para que al fin el resultado sea el mejor para su país. Así es, hay países que, bueno, que no valían nada. Sí. Y hoy en día son potencias. Entonces, México aquí está demostrando hasta los momentos. Bueno, allí habla del primer trimestre del año. Bueno, ya el primer trimestre del año pasó. Y bueno, está bien. No estará perfecto, pero está bien, se ha mantenido. Y luego que pase esta tormenta, seguramente va a salir más fortalecido. Como siempre, México ha enfrentado tantas dificultades, como hablamos en el video de la batalla de Puebla, que todos esos hechos han fortalecido a México, y de que está pasando este momento también lo va a fortalecer. Bueno, mundiamigos, encantados con este video, le deseamos lo mejor a México. Como siempre, todos están invitados a suscribirse al canal y a dejar un buen pulgar arriba con un me gusta. Sigan dejando por ahí sus buenos comentarios con esas sugerencias y ya lo saben, compartan este y cada video que les guste de Mundo M&M. Cuídense mucho, mundiamigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.